último, aparato genital masculino. Para poder entender un poquito esto, ustedes ya saben de que el peritoneo, ¿no? Es una de las zonas que hemos nosotros ido hablando en todo este ciclo. Va a estar recubierto o va a encontrarse debajo de la pelvis y por debajo de los diafragmas pelvianos. ¿Ya? Desde ahí, desde ese término vamos a comenzar, que está debajo de la pelvis y se encuentra debajo de lo que es los diafragmas pelvianos. Ahora, vamos a ver que también este peritoneo se va a encontrar detrás de lo que es la subpubis y delante del hueso que es el coxis. Y se va a dividir, chicos, acá en dos, en un anterior o urogenital y en un posterior o anal. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a entrar acá y más que todo voy a comenzar para poder yo entender mucho mejor a lo que me estoy refiriendo. Acá está. Vamos a hablar de esto, ¿ya? Vamos a hacerle un zoom. Acá está. El perineo, como ustedes ya saben, que ya les he dicho cómo se ubica, se va a dividir en dos. En un perineo anterior o urogenital, que es lo que habíamos visto, y en un perineo posterior o anal. Angie, ¿y cómo es esto? Mira, vamos a ver en esta imagen de acá, ¿ya? Supuestamente este rombito, ¿no? Tiene forma de dos triángulos invertidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esto va a ser como que si estuviera la representación de lo que es tu perineo. Entonces, hacia la parte de adelante va a ser la zona urogenital. Y si yo me voy a la parte de atrás, lo que está acá con la letra B, ¿eso qué es? La parte anal, el perineo posterior. Entonces, este perineo anterior, porque vamos a comenzar con este, va a tener límites. Y estos son algo que tú ya conoces muy bien, ¿verdad? Te hablan de límites porque quieren ubicar anatómicamente dónde se va a encontrar ese espacio. Entonces, los límites, voy a hablar acá de unas ramas isquiopubianas, ya que están lateralmente o hacia los extremos, y voy a hablar que si yo hablo de una base, ¿cuál va a ser esa base de ese perineo anterior? Voy a hablar acá de una línea biisquiátrica. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando en la clase pasada de lo que era justamente los diámetros, yo les dije, chicos, hay que tener cuidado cuando hablemos, ¿no?, de un diámetro biciático y de un diámetro biisquiático. Entonces, cuando hablamos del isquiático, ¿era por qué? Porque está entre los isquios, ¿verdad? Que era una parte del hueso coxal. Entonces, esta línea biisquiática justamente hace una representación a ese diámetro, ya no es lo mismo, hace una representación, y obviamente entre esos dos isquios se va a formar una línea, ¿no? Es como decir una referencia anatómica. Y eso va a ser tu base del perineo anterior o urogenital. Ahora, esto es con respecto a los límites, pero ¿qué hay adentro, Angie, de ese contenido, ¿no? De ese perineo anterior. Acá voy a encontrar bolsas escrotales, o también llamados los que son los testículos. Voy a encontrar el pene y voy a encontrar la uretra, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, su nombre tiene referencia porque dice urogenital. Uro, ¿por qué? Porque acá se encuentra la uretra y de los genitales habla de las bolsas escrotales, que son los testículos, y el pene. ¿Ya, chicos? Bien, ahora vamos a ver lo que está por detrás, ¿no? El perineo posterior o anal. ¿Cuáles son los límites que voy a tener? Acá ya no voy a tener ramas isquiopubianas. No. Acá voy a tener ligamentos sacrotuberosos. Ya voy a tener dos hacia los extremos, ¿verdad? Voy a tener esta línea biisquiática de lo que es mi base, ¿verdad? Y voy a tener un músculo, el músculo glúteo mayor. ¿Por qué? Porque ese músculo está acá, en todo su esplendor. Y sí, va a tener que ver un poco con lo que es mi perineo posterior, ¿no? Es como una basecita también, ¿para qué cosa? Para ambos perineos. Ya, chicos, ¿y cuál es el contenido? El contenido de este perineo posterior o anal. El ano. Y voy a hablar acá de la porción distal o final del recto. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces voy a bajar acá y justamente allí hemos hablado de uno de los perineos que era el perineo anterior o urogenital y esto va a pertenecer a lo que es el aparato genital masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué encontrábamos en ese perineo anterior? Encontrábamos los escrotos, ¿verdad? O las bolsas escrotales con los testículos, el pene y lo que es la uretra.
Bien, ese aparato genital masculino, chicos, se va a dividir en dos, en algo externo y en uno interno. ¡Ah! Sorpresa, al igual que en la mujer, sí, al igual que en la mujer que teníamos genitales externos y genitales internos. Cuando yo hable de un genital externo, en el hombre, porque estamos hablando del aparato reproductor masculino, ¿qué voy a encontrar? El pene y el escroto. Ah, ya. Y justamente de esto voy a yo a comenzar a ver. ¿Cuáles son las funciones del pene? A ver, ¿para qué sirve el pene? O sea, para los hombres, ¿qué les sirve tener ese órgano? Ya, ¿por qué? Porque primero, yo sé que es un órgano de copulación, ¿ya? ¿Qué más? Como yo sé que en esta zona de acá del pene va a estar conectado con la zona uretral y la zona uretral proviene de lo que es la vejiga, entonces me va a también servir para lo que es la micción. Ah, chévere, ¿no? Y justamente acá te dice, ¿ya? Que la micción, ¿por qué? Porque tiene que ver con la zona uretroperineana o también llamado uretro esponjoso, ¿no? Que va desde la vejiga, acá borra esta F, va desde la vejiga hasta el meato urinario. Ahora, este pene que estamos viendo acá va a tener porciones. Una porción del pene que es la zona propiamente dicha y la porción del pene que se encuentra en lo que es la raíz, o sea, que hay adentro. Esa es la porción fija. En cambio, cuando hablamos de una porción propiamente dicha, es la porción móvil. ¿Ya? Angie, explícame un poquito más de esto, porfa. Vamos a hacerle acá un zoom para que lo puedas observar mucho mejor. La porción del pene propiamente dicha es la zona móvil. Y esta zona móvil se va a dividir en dos partes y lo vamos a poner de otro color. Vamos a poner de un color verde, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las partes, Angie? El cuerpo y el glande. Ah, ya. Esto que yo estoy viendo acá, que estoy trazando, ese viene a ser mi glande. ¿Y el cuerpo del pene cuál es? Ah, es esta zona de por acá. Ya, chicos. Ahora, les pueden preguntar, el cuerpo con respecto al grande, ¿cuál es más grande y cuál es más distal? El más grande es la zona del cuerpo, ¿verdad? Porque justamente con lo que era, ¿se acuerdan que en la clase pasada también habíamos hablado del término de la erección? Y yo les dije, la erección, tanto en la mujer como en el hombre, tiene que ver con justamente un estímulo. Y ese estímulo se da por nuestros nervios, aparte de tener dilatación. Y cuando hablábamos de lo que era dilatación, hablábamos de que ahí habían vasos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver que la zona más grande es el cuerpo. Pero si hablamos de la zona más distal, va a ser el glande. ¿Y el glande por qué? Porque es la zona donde hay dilatación. ¿De dónde? ¿De dónde proviene esa dilatación que se va a dar en el glande? Del cuerpo. A nivel de un cuerpo que se llama el cuerpo esponjoso. ¿Y dónde está Angie el cuerpo esponjoso? Porque acá solamente veo cuerpo y glande. Si yo bajo, si yo me estoy orientando a la zona más distal, hay que encontrar el cuerpo esponjoso. Esto que yo veo al medio, esa es mi zona del cuerpo esponjoso y acá voy a encontrar vasitos, ¿ya? Hacia los costados, si se dan cuenta, como quieren haciéndole una guardia a esos cuerpos esponjosos, voy a encontrar cuerpos cavernosos. Angie, pero esto ya no viene a ser parte de lo que es el pene propiamente dicho. No, esto ya viene a ser la raíz, porque viene desde adentro. Ya chicos, esto está dentro de ese perineo anterior, ya el cuerpo esponjoso como el cuerpo cavernoso forman parte de lo que es la raíz del pene. Ahora, acá en el glande y del cuerpo, si bien es cierto, yo lo que voy a tener acá son más membranas, ¿ya? En cambio, si yo veo en la raíz del pene, en este cuerpo esponjoso y cavernoso, ¿qué voy a tener? Más músculos, ¿ya? Acuérdense, el cuerpo esponjoso como el cuerpo cavernoso están compuestos por músculos, ¿ya? Y acuérdate, solamente voy a tener un cuerpo esponjoso y voy a tener hacia los costados, en forma lateral, dos cuerpos cavernosos, ¿ya? Y bien, esto, chicos, es hacer un corte sagital, ¿ya? Del aparato reproductor masculino. ¿Y qué voy a encontrar? Mira, si se dan cuenta, en la zona posterior encuentro el recto. ¿Qué otra cosa más? En la zona anterior, que era el perineo anterior o urogenital, ¿qué voy a encontrar acá? La vejiga, voy a encontrar la raíz del pene, el propiamente dicho, ¿no? Y mira, si te das cuenta acá en la raíz del pene veo la sínfisis púbica, porque acá está la zona del pubis, y voy a encontrar acá, ¿qué cosa? El cuerpo cavernoso y hacia los extremos el cuerpo esponjoso.
Luego ya me voy a la zona del pene propiamente dicho. ¿Y qué encuentro ahí? El cuerpo. Y yo ya sé que la parte o la zona más distal, ahí encuentro al glande. Y bien, voy a pasarme ahora a este dibujito de acá, ¿no? Justamente, pero acá lo que yo voy a resaltar es las caras. Acuérdense, el pene va a tener dos caras, una cara dorsal y una cara urogenital, ¿ya? O uretral, perdón. La cara del pene uretral tiene en relación con que, va a ser match acá, vamos a ponerlo con otro color, ¿con quién? Con las bolsas escrotales. Entonces la cara uretral va a ser con las bolsas escrotales un match, van a tener relación. En cambio, si yo hablo de lo que es la cara del pene, la cara dorsal, esta va a tener relación ¿con quién? Con lo que es el pubis, ¿ya? La zona del pubis. Y si yo hablo acá de un otro término que nos falta mencionar, que es el ángulo pelviano, porque si se dan cuenta, en esta zona se forma un angulito, el ángulo pelviano, esta va a tener relación con la concavidad posterior, ¿ya? Y esta concavidad posterior tiene relación con lo que es el escroto, ¿ya, chicos? Bueno, acá lo que vamos a ver es ya netamente profundizar en las zonas. El cuerpo cavernoso formaba parte de lo que es la raíz del pene. ¿Qué pasa si yo hago un corte a nivel de mi pene, un corte sagital? Voy a observar esto, ¿no? ¡Wow! ¿Y qué hay acá, Angie? Voy a ver el cuerpo esponjoso que se encuentra al medio, los cuerpos cavernosos que se encuentran hacia los extremos laterales. ¿Y qué más? Voy a ver que estos cuerpos no están así solitos, ¿no? Libres, no. Van a estar enrollados por capas, por membranas, por fascia, por serosa. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir y proteger a estos cuerpos, tanto el esponjoso como el cavernoso. Entonces, si yo veo acá, yo sé que en esa zona debo de tener vasos. ¿Y qué vasos voy a tener? Voy a tener por aquí a la vena dorsal profunda del pene, a la vena dorsal superficial, está un poquito más afuera, y voy a encontrar acá a un surco que va a dividir esas dos zonas de las venas. ¿Cómo se llama ese surco? El surco superior del cuerpo cavernoso. Yo ya sé, Angie me ha dicho que también voy a encontrar fascia. Y esta fascia del penis, así se llama, va a tener también una capa superficial, que está por acá, y una capa más profunda, ¿verdad? Que es la que colinda ¿con quién? Con el propio cuerpo cavernoso. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacarle provecho de esta imagen? Al medio, entre estos dos cuerpos cavernosos se va a encontrar una estructura que se conoce como el tabique pectiniforme. Y ese tabique lo que va a hacer de alguna forma es que estos cuerpos ya no choquen, no tengan ningún tipo de alteración, ¿no? Y puedan llevar la fiesta en paz. Ese tabique también es diferencial para yo poder, ¿no?, comparar el cuerpo cavernoso del lado derecho como el cuerpo cavernoso del lado izquierdo. Y muy aparte de esto voy a tener la división entre los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y acá voy a encontrar ya no un tabique, sino voy a encontrar un surco. Y si arriba yo tenía un surco superior del cuerpo cavernoso, acá voy a tener un surco inferior del cuerpo cavernoso. Ya, chicos, ahora, ustedes me dirán, Angie, ya sé que el cuerpo cavernoso está hacia los costados y el cuerpo esponjoso está al medio, pero ahí en medio de ese cuerpo hay un huequito. ¿Para qué sirve? Esta es la uretra esponjosa y por acá, chicos, es lo que se conecta ese canal de la uretra, ¿no?, que viene desde la vejiga. ¿Para qué? Para que los hombres puedan hacer la micción, ¿ya? Y bueno, acá justamente te da, ¿no?, el surco superior que estaba a este nivel. Acuérdate que forma parte, ¿no?, del cuerpo cavernoso. ¿Y qué cosa? Que estaba acá, colindaba con lo que es la vena dorsal profunda del pene, ¿no? Aparte también ¿con quién? Con la vena superficial, ¿no? Perdón, la vena dorsal del pene. La superficial no está acá. Ya, y cuando yo hablo del surco inferior, es de la zona o del surco de acá, ¿verdad? ¿Y qué hacía este surco? Me dividía, acuérdate, tanto de los cuerpos esponjosos, el cuerpo esponjoso con los cuerpos cavernosos, ¿no? Y ya sé que también voy a tener una fascia que tiene dos capas, una capa superficial y una capa profunda. Bien, chicos, ahora, ¿qué pasa si yo me voy netamente al cuerpo esponjoso? ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué voy a encontrar acá?
Bueno, yo ya sé que a su extremo, porque el cuerpo esponjoso viene o proviene desde la raíz, pero si yo llego, ¿no? A todo mi pene, voy a ver que adelante o en la zona anterior que encuentro el glande, ¿ya? ¿Y qué sucede? Este cuerpo esponjoso va a tener dos extremos. Un extremo donde sea anterior, acuérdate, aquí el glande, esto va a tener, y un extremo posterior. Y el posterior, chicos, tiene que ver con este término, el bulbo esponjoso. ¿Y qué es el bulbo esponjoso? La zona donde va a haber dilatación. ¿Y qué va a contener? Va a contener una capa que se conoce como la capa de albuginia. Esta capa es una capa resistente, ¿ya? Ayuda a que los vasitos que están ahí no se rompan y por ende no haya una hemorragia, no haya una alteración a nivel de los vasos, ¿ya? Es por eso que esa capa es una capa de resistencia. Bien, entonces vamos a seguir hablando, ¿ya? Ya hemos visto esta zona de acá, hemos visto, acuérdense, el glande, el cuerpo, los cuerpos cavernosos, ¿verdad? Ya has visto estas dos líneas, la línea bisquiática, los ligamentos, vamos a bajar, ¿y qué vamos a encontrar? Vamos a ir aquí, a los músculos de lo que viene a ser mi cuerpo eréctil. ¿Y qué músculos voy a encontrar acá, Angie? Voy a encontrar a un músculo que es el músculo isquiocavernoso y a un músculo que es el bulbo cavernoso. ¿Y dónde están? Se encuentran en estas zonas. El músculo, vamos a hacerle zoom para que lo puedas ver mejor, el músculo isquiocavernoso va a estar a los extremos y el músculo bulbo cavernoso va a estar al medio. Te pregunto, ¿ya? El músculo isquiocavernoso, ¿a qué cuerpo pertenece? Si está a los A los extremos. cuerpos cavernosos. Exacto. ¿Y el músculo bulbo cavernoso, a qué cuerpo pertenece? Al cuerpo esponjoso. Al cuerpo esponjoso. Muy bien. ¿Ves? Entonces ya sabes que acá se van a encontrar estos dos musculitos. Ahora te van a decir, el músculo isquiocavernoso, que es lo que está a los extremos, va a envolver las caras laterales y la cara inferior de los cuerpos cavernosos. Y justamente acá lo que yo voy a hacer es, voy a ver el origen de las ramas isquiopubianas, ¿ya? Hasta lo que es la capita de ¿qué cosa? La capa de la albúgina. Y ahí, chicos, va a haber una fusión. ¿Qué pasa con el bulbo cavernoso o en la zona donde se encuentra el bulbo uretral? Ya, esta va a envolver ya sea al cuerpo esponjoso y se va a unir de manera contralateral hacia la línea media. Angie, ¿dónde está la línea media? La línea media está aquí. Si se dan cuenta, estos músculos van de una forma así, ¿no? Longitudinal, y se unen esas capitas a esa línea media. ¿Ya, chicos? Bien, entonces yo ya sé cómo se llaman esas zonas, ya sé qué músculos se encuentran ahí, voy a ver las cubiertas. ¿De quién? Del pene, ¿ya? El pene va a presentar 4 cubiertas que van de manera superficial hasta una manera ya más profunda. ¿Y qué voy a encontrar ahí, Angie? ¿Me puedes explicar? Voy a encontrar una capa que se conoce como la capa del prepucio. Voy a encontrar una capa que se encuentra al medio, a nivel acá de mi glande, ¿no? Al mediecito, que se llama el frenillo. Y luego ya comienzo a ver piel, comienzo a ver más abajo el dartos, la fascia del penis, que ya sabe que tienes 2 capas, una capa superficial y una capa profunda, ¿no? Y justamente, chicos, estas 3 capas o estas capas que yo estoy viendo acá importan. ¿Por qué? Porque le dan protección, ¿ya? Dan un movimiento de elasticidad para que el pene tenga una forma fija y una forma móvil. Necesita justamente esas capas de ligamentos, de musculitos, ¿ya? Para que pueda desarrollar sus funciones. Si bien ustedes saben que la piel, ¿no? Es el órgano más grande del cuerpo, ¿ya? Y que en realidad ayuda en lo que es la parte sensorial, ¿no? A nivel del pene, esta piel se va a replegar con el cuello, ¿ya? Y va a originar esta capa de acá que se conoce como prepucio. Ustedes ya saben, porque yo les he dicho en la clase pasada también, ¿no? Cuando estábamos hablando de justamente los órganos homólogos, y no se olviden de eso, repásenlo, a nivel de la mujer
como del hombre, ¿no? Yo les dije, el prepucio, o bueno, en los hombres hay, sobre todo en la religión de los judíos, mucho hablan de lo que es la circuncisión, ¿no? Y bueno, de repente no es un tabú, pero es un tema que, bueno, para ellos es como que así delicado, sensible. Ya, obviamente esa circuncisión sí se da para tener una buena más higiene, para poder, evitar las diferentes enfermedades de transmisión, ¿no? Sexual. Y muchas de las personas, bueno, ahora en la actualidad se hacen ese procedimiento, pero hay otras personas más conservadoras que no, que siguen conservando su prepucio, ¿no? Entonces, para yo poder estudiar este tema, yo tengo que ser una persona que entienda justamente estos conceptos, ¿ya? Y acuérdense, cuando la piel repliega en esta zona de acá, que es el glande, se forma una capita que es el prepucio, pero también hemos hablado del frenillo, y viene a ser el pliegue, ¿no? Que se extiende desde la cara profunda del prepucio hasta la cara uretral a nivel de lo que es el glande, ¿no? Que es esta zona de acá. Bien, chicos, acuérdense también del darto. Si yo ya hablé de la piel, que literal, lo que la piel hace es, a nivel del glande, comenzar a formar, ¿no? Otras capitas, que son prepucio y frenillo. El dartos es una capa más profunda que la piel. ¿Y qué voy a encontrar en el dartos? En realidad, esta es una fascia superficial, que tiene una envoltura del músculo liso que va a adherir a la capa profunda de la piel, y voy a tener también acá el término de lo que es la fascia, ¿ya? Fascia de Camper, o capa celular de Camper. Y acá vamos a hablarlo así en términos de teoría, pero voy a enseñarles una imagen para que ustedes puedan decir, wow, acá lo puedo ver todas estas capitas, ¿ya? La fascia del Camper lo que va a permitir es movilidad de la piel, ya que el pene pueda ascender y descender en planos subyacentes. Y acuérdense, cuando les hablen de fascia de Camper, acuérdense que ahí voy a tener vasos y nervios profundos. Y así como hay una fascia de Camper, también voy a encontrar una fascia penis, que es la fascia de Buck. Y esta va a recubrir a la túnica, esa capa albúgina, ¿no? Que por separado recubre cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Si acá es cierto, yo te he podido como que orientar en términos teóricos a qué se refieren. Vamos a ver en esta imagen de por acá cómo es que están esas capas, ¿ya? A ver. Por eso a mí me gusta trabajar en estos temas, tipo que con las dos, porque se puede ver mucho mejor, ¿ya? Lo que son las capitas y todo eso, ¿ya? Acuérdense, cuando hablábamos de... Uy, sorry, vamos a comenzar desde acá abajo, porque es el 2, ¿ya? Cuando hablábamos de los músculos, ya sabes que voy a entender un músculo isquiocavernoso como un músculo bulboesponjoso, ya, ¿verdad? Y acá están lo que yo te estaba diciendo de las cubiertas, ¿ya? Estas cubiertas del pene son capas, así, esto es lo que tú, cuando eres un cirujano y quieres comenzar a ver dónde hay una alteración y dónde tú tienes que reparar, esta imagen es la que vas a ver. Y estas capas que tú estás viendo que se abren, no como hojitas, ya son estas capas que están acá. Acuérdate, la piel es el órgano más grande que va a recurrir a tu pene, ya, en el caso del hombre, obviamente. ¿Y qué sucede? Si yo comienzo a abrir, veo lo primero, el prepucio, el frenillo, que están ¿dónde? Acá, a nivel del glande, ¿no? Aquí. Voy a ver también a nivel de por acá, se forma un surco. Y este surco que está acá, es un surco o corona, es la base del glande. Nunca se olviden de esto, ¿ya? Les pueden poner, ¿cómo se llama la estructura en la piel, en la cubierta del pene, que es la base del glande? Acuérdense, corona. Y de ahí comienza a bajar las estructuras. Veo, ya vamos a borrar para que se pueda ver. Aquí está mi corona. Y más abajito, en la zona de por acá, voy a encontrar acá un surco. Y ese surco se conoce como surco balano prepucial. Angie, ¿y para qué yo debo de conocer este surco? Porque aquí yo hago una división anatómica entre lo que es el cuerpo y el glande. Y esta también es pregunta. ¿Cómo se llama la estructura anatómica, ya, que divide, ¿no? Espacialmente lo que es el cuerpo y el glande. Ah, el surco balano prepucial.
Luego me voy más a una zona un poquito más distal, aquí, y encuentro lo que es el cuello. Y ahí voy a encontrar glándulas, chicos. Unas glándulas que son las glándulas de Tyson, que están en el surco velano prepucial. ¿Y para qué van a servir estas glándulas? Porque seguro tú me tienes que decir, Angie, las glándulas son órganos, ¿no? Son unas estructuras anatómicas que lo que hacen es excretar. Entonces, a nivel de estas glándulas de Tyson, estas van a secretar lo que son feromonas, ¿ya? ¿Qué más, Angie? Voy a encontrar lo que es acá la fimosis. Y ya sé que el prepucio va a recubrir el glande, ¿no? En lo que es cuando uno es niñito, ¿no? En el adulto ya no se debe recubrir, ¿ya? Por eso es que se conoce, ¿no? A los niñitos de chiquitos les hacen eso, pero yo les digo lo que es la circuncisión. Ahora, la fimosis no permite el paso del glande, ¿no? Al cuerpo, ¿ya? Entonces, la parafimosis, que es otro término que también se utiliza en anato, no permite el paso parcialmente. Y yo te pregunto, si no hay un paso de sangre, de feromonas, ¿no? Del cuerpo al glande, ¿tú crees que sea algo normal o anormal? ¿Tú crees que esa de alguna forma, obstrucción, ¿no? Que presenta ese tipo de patología, sea bueno o malo? Obviamente que va a ser malo, porque acuérdate que ¿de dónde proviene toda esa sangrecita que recorre, ¿no? Que hace que tu músculo a nivel del pene sea un músculo dilatado, sea un músculo que pueda hacer la erección, sea un músculo que tenga esa flexibilidad, ¿no? Desde la raíz. Y si yo en el transcurso hago ahí una obstrucción, obviamente que va a ser malo y me puede, ¿no? Y entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a lo que es cirugía. ¿Ya, chicos? Bien. Me voy a ir hacia acá y acá voy a encontrar ahora medios de fijación a nivel del pene. Eso también tú sabes, ¿no? Porque acuérdate, el pene no es un órgano que, si bien es cierto tiene una parte móvil, también tiene una parte fija. Entonces, ¿cuáles son los medios de fijación que van a fijar a esa parte fija? Voy a tener un ligamento que se conoce como el ligamento de Fronda. ¿Dónde está ese ligamento? Aquí, a este nivel. Y este ligamento, chicos, está en la parte distal y se va a dirigir a la línea que se conoce como la línea alba. ¿Ya? Esta línea alba se va directamente o tiene relación ¿con quién? Con el escroto. Sin embargo, también voy a tener otro ligamento, que es el ligamento suspensorio. Y ese ligamento se encuentra en la parte anterior a lo que es la pubis. ¿Se acuerdan? La pubis está acá en la parte anterior y va a llegar al dorso del pene. Ya. Entonces, cuando te preguntan medios de fijación, tú acuérdate, el ligamento de Fronda y el ligamento suspensorio. ¿Ya? Son solamente dos medios de fijación que va a tener el pene. Bien. Y listo, para terminar y cerrar con lo que es pene, chicos, vamos a hablar de lo que es la vascularización. Acuérdate, vascularización es porque yo voy a hablar de lo que son los vasos. Y cuando te hablan de vasos, acuérdate de arterias y de venas. ¿Qué pasa si yo hablo de arterias? Nosotros hemos mencionado a una vena que era la vena dorsal profunda del pene, ¿verdad? Que cuando estábamos viendo en las capitas, ¿no? Tanto de los cuerpos esponjosos como el cuerpo cavernoso, ¿verdad? Estos niveles, habíamos dicho que esas venas estaban a este nivel. Pero si yo hablo de arterias, acá las arterias que van a estar son las arterias profundas. Y te van a preguntar, las arterias profundas del pene, ¿de dónde salen? Van a salir de ramas, ¿de quién? De una arteria pudenda interna. Y esta arteria pudenda interna es Yala para ti porque ya la conoces. Bien, esa arteria profunda, chicos, se va a dividir y voy a tener acá al nivel número 1, mira si te das cuenta, arriba, ¿no? ¿De qué cosa? De los cuerpos esponjosos o cavernosos. Cavernosos, acá arriba en la parte superior. ¿Qué arteria voy a tener acá? A la arteria dorsal profunda del pene, ¿no? Y esta arteria dorsal profunda, novena arteria, va a estar en el surco superior. Y si te das cuenta, esta vena y esta vena de acá, ¿cómo se llamaban? A ver, acuérdate, lo hemos visto hace ratito. ¿Quién me dice cómo se llamaban esas dos venas que estaban a este nivel? Chicos.
Dorsal La dorsal profunda y la dorsal. Exacto, las venas que estaban acá arriba, ¿no? Yo había dicho que se llamaban venas dorsales profundas. ¿Qué sucede? Las arterias dorsales profundas del pene van a estar a la parte interna, ¿no? De acá de este número 4, que es una vena dorsal profunda del pene, a su costado, ¿ya? A su costado. Y bien, voy a tener a la arteria cavernosa. Si te dice arteria cavernosa, ¿en qué cuerpo estará? Dentro del cuerpo esponjoso. Esta es tu segunda arteria que debes aprender. Nos falta una arteria bulbocavernosa. ¿Dónde va a estar esa arteria bulbocavernosa? Dentro del cuerpo esponjoso. ¿Ya, chicos? Estas son las arterias profundas. Si te das cuenta, estas arterias están metidas, ¿no? Dentro de esta capa de acá. Pero si te hablan de arterias superficiales, acá ya no voy a hablar de ramas de la arteria pudenda interna, sino voy a hablar de ramas de la arteria pudenda externa. ¿Y dónde están, Angie, esas ramas de la arteria pudenda externa? En esta capa de acá. Y esta, chicos, es una fascia. Y era la fascia de Camper, ¿no? La fascia celular de Camper. Y yo te dije, acuérdate de Camper, porque ¿qué? ¿Qué voy a tener ahí? Vasos y nervios superficiales. ¿Ya, chicos? Bien, con respecto a lo que es venas, bueno, esto ya es más fácil, porque yo ya sé que tanto a nivel superficial como profundo voy a tener las venas dorsales profundas del pene, ¿no? Acá adentro voy a tener, obviamente, la vena dorsal profunda y arriba, ¿no? Acuérdate, más hacia lo que es la parte de la piel, veo que ahí está colindando con la célula o la fascia de Camper. Esta por ende debe ser la vena dorsal superficial. Ya, chicos, acuérdense, vena dorsal superficial. Entonces, Angie, me he mareado un poquito. A ver, vamos a verlo de otra forma, ¿ya? Para que tú puedas relacionar y para que te puedas acordar sobre todo, cuando te hablan de profundo, métete adentro, a los cuerpos, ¿ya? A los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso. Lo primero que debes de saber, si te hablan de vena, la única vena que voy a encontrar adentro, a nivel profundo, es la número 4. ¿Cuál era esa? La vena profunda, dorsal profunda del pene. Desde ahí yo parto. Ya sé que tengo una vena a este nivel, pero también sé que voy a tener arterias, ¿verdad? Entonces, al costado de esta vena dorsal profunda, ¿qué voy a tener? Las arterias dorsales profundas del pene. En los cuerpos cavernosos voy a tener a las arterias cavernosas. Y en el cuerpo esponjoso voy a tener la arteria bulboesponjosa. Ya está. Ahora, si me voy hacia la parte superficial, esa que colinda con mi piel, que es más sensitiva, ¿qué voy a encontrar? Uno, voy a encontrar a la vena superficial dorsal del pene. ¿Qué más? Voy a encontrar ahí a la fascia de Camper. ¿Y en Camper qué voy a encontrar ahí? Voy a encontrar a la vena y a los vasos, ¿no? Vasos y nervios, perdón, a los que son los superficiales. ¿Ya? Acuérdense, acá voy a encontrar arterias y nervios superficiales. Nada más. ¿Ya? Bien, chicos. Luego de haber visto eso, voy a subir acá y vamos a seguir hablando de las otras estructuras. ¿Qué estructuras más nos falta ver, Angie? Nos falta ver la inervación del pene. Acuérdate, ya hemos visto vascularización, ya sé los vasos y los nervios. Si te hablan de inervación, sorry. Si hemos visto vascularización, son arterias y venas. Si vamos a ver inervación, acá vamos a ver a los nervios. Entonces, ¿qué nervios voy a hablar acá? Hemos hablado a nivel de los vasos, de las arterias pudendas, ¿verdad? Por ende, al nervio que vamos a ver también a este nivel del pene es el nervio pudendo interno. Ojo, ese nervio pudendo interno es uno grandote, pero acuérdate que de ahí van a salir dos ramas. Una rama, que es el nervio dorsal del pene, y otra rama, que es el nervio perineal. ¿Ya? Estas dos ramitas son las que en sí dan la inervación a nivel distal en la forma del pene. ¿De dónde salen? De esta grandota, que es el nervio pudendo interno. ¿Ya? Otra cosa más que yo debo de saber acá es que si yo hablo del conjunto de nervios que acá van a tener
protagonismo, voy a hablar de lo que es el plexo hipogástrico. Y ese plexo venía desde arriba, ¿no? Desde la zona abdominal. Y obviamente sabes que de ahí baja y va a llegar y dar la inervación a nivel del pene, ¿ya? Bien, ya hemos hablado de lo que es el pene. Ya, acá puedes darle tu check. Ya en pene soy maestra, maestro, capo, capa, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora voy a hablar del escroto? ¿Ya? Chicas, no se asusten, esto es algo normal, ¿ya? Cuando hablan de los genitales internos, ¿qué voy a hablar acá? De las envolturas de lo que es el escroto, ¿ya? Perdón, externos, perdón. Entonces, el escroto es esta bolsita que yo estoy viendo acá. Obviamente esto es, ¿no? Estoy viendo yo a mi paciente. Es más, en el anfi, yo me acuerdo que todos cuando estábamos estudiando esta zona de acá, era como que, levantabas la manta, porque los cuerpos están en unas mantas, y el profe te decía, ¿qué es esto? Y te hacía agarrarlo, ¿ah? Y tú decías, ese es el escroto. Ya, listo. Ahí los profes, obviamente, porque es un curso práctico, tienen ya cortadas las zonas para que tú solamente agarres con tus pinzas que llevabas, levantabas y veías lo que vamos a ver acá, que es esto, ¿ya? Acuérdate, el escroto tiene, lo primero que vas a ver es piel, pero ¿cómo es su piel? Es gruesa, rugosa, y voy a ver acá que hay una forma de unos surcos, y esos surcos se conocen como los surcos transversales. ¿Qué más voy a ver acá? Voy a ver una zona que está al medio, que se conoce como rafo medio en la línea, y esta zona está cubierta de vellos, ¿ya? Luego voy a comenzar a ver lo que yo te decía que el profe nos ponía, ¿no? A prueba, las envolturas a nivel de la bolsa escrotal. Y yo voy a encontrar acá el dartos. Y el darto hemos visto, ¿no? Que a nivel del pene también había una capita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí yo encuentro lo que es la musculatura. Y en la zona del dartos, que es esta capa de acá, encuentro la musculatura lisa, ya, y voy a encontrar ahí el tabique del escroto, ya, en la línea media. ¿Y qué me va a ayudar ese tabique? A yo poder separar cada testículo. Porque acuérdate, el testículo no es solamente uno, sino yo tengo dos, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Luego voy a ver otra capa. Es un poquito más interna que la capa de lo que es el dartos. Y acá voy a encontrar la capa celulosa o fascia espermática externa, ¿no? Aquí voy a encontrar básicamente lo que son arterias y nervios, ¿ya? Luego bajo a la capa número 4, a este nivel, y voy a encontrar la capa eritroide o cremáster. Y acá ya la musculatura no va a ser lisa, sino va a ser estriada, ¿ya? Y en esta capa eritroide o cremáster encuentro dos fascículos, un fascículo lateral y un fascículo medial. Pero estos dos fascículos, chicos, como es una capa muscular, va a estar irradiada por un músculo. Y ese músculo es este, el músculo oblicuo menor. Ambas fascículos, el fascículo lateral como el medial, van a depender de este músculo, ¿no? Acá hay un término en la última capa, que es la eritroide o cremáster, que se conoce como reflejo cremasteriano. Y eso se da a nivel de la cara medial del músculo proximal. ¿Y qué hace? Va a contraer esa musculatura. Acá voy a hacer un stop y les voy a explicar algo, ¿ya? Cuando ustedes en embriología han visto que, obviamente que el niñito, el bebé, ¿no? Cuando está creciendo, se llegará a su pubertad, esos escrotos están arriba. O sea, están dentro, en lo que es la zona abdominal, en la zona más distal, ¿no? Que justamente colinda con lo que son nuestras vías urinarias, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando ya comienza a haber el crecimiento, esos escrotos, esas bolsas que están adentro, comienzan a descender y a bajar. ¿Producto de qué? De obviamente del metabolismo, de nuestro desarrollo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Obviamente que las hormonas también ahí tienen mucho que ver porque hacen que ese descenso de esas bolsas se dé pues de forma rápida, continua, normal, ¿ya? Ahora, acá también mucho depende de la temperatura. Yo cuando estudiaba esto, y yo me acuerdo que, por eso yo les digo, embrio, anato, van de la mano. Porque yo me acuerdo que había ahí el ciclo de lo que es la temperatura que tiene que ver. ¿Qué pasa cuando un hombre, ya, obviamente ya tiene esto, ya está descendido, va a una zona de repente donde hace mucho frío? Imagínate que se va al polo norte o al polo sur, donde hace en un iglú vive, ¿ya?
ese músculo que estamos viendo, que es el músculo cremaster, tiene que ver con la temperatura, porque de acuerdo a si yo voy a tener más, o sea, voy a una zona tropical, esas bolsas escrotales van a estar más descendidas. ¿Qué sucede si yo me voy a una zona donde hay frío, hielo? O sea, literal, hago así y se forma una campanita de hielo, ¿no? Ahí esa musculatura se contrae, ¿ya? Se contrae. Entonces, esto es importante. ¿Qué sucede si esas bolsas escrotales no llegan a descender, ya, en la formación de un niño? Se generan un montón de alteraciones, un montón de patologías, ¿ya? Que son síndromes que tienen que ver con lo que son las hormonas y todo eso. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso los músculos, las bolsas son importantes. Importante saber cómo se ubican, importante saber si tiene una buena irrigación, inervación, todo. ¿Por qué? Porque si algo falla acá, uno, mis hormonas de repente se encuentran mal. Dos, la reproducción que yo pueda tener, porque acuérdate, el ser humano es un hombre, es un ser reproductor que se reproduce por naturaleza. ¿Ya? Si yo tengo ahí una falla, mi descendencia, mi continuación de mis genes puede fallar. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver justamente aquí, ¿ya? Esta imagen te habla, pues, ¿no? Yo soy una cirujana, ya, una oróloga famosísima, ya, una Nanette a un futuro, y voy a encontrar estas envolturas a nivel de mi escroto, ¿no? Quién sabe, de repente Nani tiene un paciente y le dice, doctora, ¿sabe qué? Mire, yo he tenido este problema, necesito operación. Y dice, sí, Nani dice, sí, obvio, ahorita necesitas ir al quirófano, yo voy contigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué encuentra Nani al hacer un corte a ese nivel? Ah, lo primero, ya sabes, la piel, el dartos, ¿no? Y en ese dartos, chicos, hay un tabique, que es el tabique escrotal, que justamente ese tabique está a este nivel y lo que hace es separar las bolsas escrotales, ¿ya? Acuérdate que después del dartos que había, las capas de la celulosa o fascia, ¿no? Y luego estaba netamente la capa muscular del escroto, que es la eritroide o cremaster. Bien, nos falta hablar de algunas capitas más. Luego de yo pasar a ver esta capa de la que es la cremaster, voy a encontrar una más profunda, que se conoce como la capa fibrosa o fascia espermática interna. ¿Dónde está? A este nivel. Aquí está esa capa. ¿Ya? Y esta va a depender de una fascia que es la fascia transversalis. Ahora, mucho más interna, ya mira, si te das cuenta, abro este músculo, abro esta fascia o esta capa fibrosa y voy a encontrar netamente una capita más delgada. Y esto, chicos, es la túnica vaginal, ¿ya? Y no se asusten, que el hombre tiene vagina, es lo que siempre me preguntaban. No, esta capa es un nombre de referencia. Se le conoce como capa o túnica vaginal porque es peritoneo que está arrasado desde, ¿qué cosa? Desde el sexto al noveno mes, donde se da el descenso de estas bolsas escrotales. Y en esta capa o túnica vaginal voy a encontrar dos hojas. Una hoja parietal, acuérdate, parietal era todo eso que está hacia la pared, hacia el extremo, por ende va a estar aquí, y una capa visceral. Y si te dice visceral es porque está pegada al órgano, ¿no? Que en este caso es el escroto. Ahí está pegada. Esta capa vaginal, chicos, se sitúa entre estas dos hojas, ¿ya? Y esta capa vaginal es una cavidad virtual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Karina? Y yo les decía, chicos, Karina es una referencia anatómica, ¿no? Que no existe, sino es un espacio, ¿no? Una forma de yo dividir esas zonas, ¿no? De la tráquea. Igualito, ¿ya? La túnica vaginal es una cavidad virtual que de alguna forma divide las hojas de la capa parietal y de la hoja visceral. ¿Ya? En esta capa voy a encontrar escaso líquido que va a facilitar el descendimiento o el desplazamiento de los testículos. Y acá vamos a encontrar dos términos que son términos patológicos que tú puedes emplear en un futuro, que son el hidroceles y el hematoceles. ¿Cómo yo voy a diferenciar cuál es cuál? Hidro viene del agua, ¿ya? Entonces es porque esta capa de acá, la túnica vaginal, se va a llenar de líquido. En cambio, si te hablan de hematoceles, acuérdate, hemato viene a ser de lo que es sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa túnica, esa capa se llena de sangre. Y ya está. Bajemos, vamos a hablar ahora de lo que es vascularización de mi escroto.
Cuando te hablan de vascularización, voy a hablar de arterias y de venas. ¿Qué arterias voy a encontrar acá? La arteria pudenda externa, las arterias escrotales, y esto es pregunta. Las arterias escrotales, ¿rama de qué arteria es? De la arteria pudenda interna. Ojo, no te equivoques. Yo me acuerdo que muchos nos equivocábamos y como sabíamos que había una arteria pudenda externa que de por sí da una irrigación sola a lo que es el escroto, cuando nos decían arterias escrotales, ¿rama de quién es? Todos poníamos arteria pudenda externa. Y nos jalaban, pues nos jalaban, así de simple. No, tú tienes que decir, las ramas escrotales son ramas de la arteria pudenda interna, acuérdate, interna, ¿ya? Y esta arteria cremastérica, que es la que va a dar irrigación a nivel de esa capa del músculo, ¿no? Cremaster, ¿cómo se llama la rama que viene? O sea, que es la más grande y su hijita es esta cremástica que va a dar esa irrigación. Ah, es la arteria epigástrica inferior. Y te pueden preguntar, ¿de dónde proviene esta arteria epigástrica inferior? De una más grande, que es la rama ilíaca externa. ¿Sí, chicos? Acuérdense de esto. Entonces, de por sí, las fijas, ¿no? Son arteria pudenda externa, arterias escrotales y arterias cremásticas. Pero tú, como eres un alumno que está en las asesorías, también tienes que acordarte de dónde es que salen estas arterias. Sobre todo las arterias escrotales y la arteria cremástica. ¿Ya? Bien. Y bueno, ¿no? Acá vamos a ir ahora sí a esta zona de acá donde voy a encontrar los músculos. Músculos, sorry. Acá arriba. Lo que pasa es que está en orden invertido. Ya hemos terminado esto, ¿no? Genitales externos, yo ya sé cómo va mi pene, cómo va el escroto, ¿no? Ya sé su vascularización, sé su irrigación, sé lo que es la inervación, ¿no? Todo eso ya está ok. Tanto a nivel del pene como en el escroto. ¿Qué pasa si yo hablo ahora a nivel interno? Ah, acá voy a encontrar testículos, voy a encontrar la vía espermática, voy a encontrar la uretra y glándulas anexas, ¿ya? Entonces, comencemos con el primero, los testículos, ¿no? Consideraciones generales, esto rapidito. ¿Cuánto crees que va a pesar aproximadamente un testículo? 14 gramos. ¿Cuál es su dimensión? Voy a tener una dimensión de 5 por 3 por 2,5 centímetros. ¿Cuál es la coloración de este testículo? Va a ser blanco azulado, ¿verdad? Esto que yo estoy viendo acá es de color blanco azulado. ¿Qué otra cosa más? La capa que me va a envolver, ¿no? a este testículo se conoce como túnica albugínea y es una capa gruesa. Y bien, chicos, esto de acá es importante saber. Voy a retrocederlo un poquito para que se pueda ver todo. Ahí está. Esto es lo que es la morfología externa, ¿ya? Es decir, que si yo reviso a mi testículo, lo saco de la bolsa escrotal, que es algo que yo ya he visto, lo saco, voy a encontrar esto, ¿ya? Esto de acá es el órgano. Y esto que tú estás viendo acá, este cordoncito, viene a ser las vías espermáticas, ¿ya? Entonces, lo primero que debo saber es los bordes, va a tener 2 polos y va a tener 2 caras. Entonces, bordes, 2. Polos, 2. Caras, 2. ¿Cuáles son los bordes? Un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, acuérdate, es convexo, ¿no? Porque es como que si formara un puente. En cambio, el borde posterior, esta es una zona recta, ¿ya? Esta es una zona recta. ¿Qué más? Los polos. Tengo un polo antero superior y un polo postero inferior. Este polo antero superior voy a tener en cuenta que va a tener acá en relación la cabeza del epidídimo. Y esta cabeza del epidídimo está a este nivel. En cambio, si yo me voy al polo postero inferior, va a tener acá relación con la cola. ¿De quién? Del epidídimo. Aquí y el otro por acá, ¿no? Esta zona de acá. Y cuando me hablan de caras, voy a saber que voy a tener una cara lateral que está hacia los costados y una zona medial que está adentro. ¿Ya, chicos? Bien, comencemos a ver entonces las estructuras. ¿Cómo es que comienza? Ya sabes que la primera capa, que es la que
recubre, ¿no?, al testículo propiamente, ¿cómo se llama? Túnica albúgina. ¿Y cuánto aproximadamente crees que sea el grosor de esa capita? 1 milímetro, ¿ya? ¿Qué más? Luego voy a tener acá estos tubitos, y estos tubitos que estoy viendo acá como líneas, ¿verdad? Se conocen como lobulillos, y estos lobulillos aproximadamente son de entre 250 a 400, ¿ya? Y cada uno va a tener de 1 a 3 de los túbulos seminíferos. Luego voy a hablar de unos túbulos que son más chiquitos, que están a este nivel, ¿no? Estos túbulos de acá, que son más chiquitos, se conocen como los túbulos rectos. Y luego, si se dan cuenta, adentro se forma como una red. Es decir, yo tengo acá a mis lobulillos, a mis túbulos rectos, y luego acá se va a formar así, cuando los cables se mezclan y forman así una fusión, así. ¿Y cómo se va a llamar a eso, Angie? A la red de Haller, o también llamada resti testis. ¿Ya? Luego de esto, veo que después de ver esa fusión, esa alteración, ¿no?, como que un mix de esos cables, comienza a haber unos conductos que se van hacia arriba, hacia el epidídimo. ¿Y cómo se llaman estos conductos que yo estoy viendo acá? Ah, estos son los conductillos eferentes. Aproximadamente son entre 10 a 15. Y luego, ya sabes que tengo netamente acá, ¿qué cosa? Al epidídimo. ¿Qué zona? La cabeza. Bien. Cuando te hablan de vascularización, ya, acuérdate, arterias y venas. ¿Cómo se llama la arteria que acá va a tener protagonismo? Va a ser la arteria espermática. Ojo, esta arteria espermática es rama de una arteria que es grandota, que la hemos visto, todas las clases. ¿Cómo se llama esa arteria? La arteria abdominal. Y las venas, voy a tener acá dos venitas, es la vena espermática derecha y la vena espermática izquierda. ¿Ya, chicos? La vena espermática derecha va a desembocar en una vena que también es grande. ¿Cómo se llamará esta vena de acá? La vena cava inferior. Y si yo hablo de la vena espermática izquierda, acá voy a tener una vena de acá que está en el riñón. ¿Cómo se llamará? Esta va a provenir desde la vena renal, ¿no? De la vena renal izquierda. Ya, chicos, de acá sale la vena espermática izquierda. Acuérdate, ¿de dónde proviene la arteria espermática? De la más grande, de la aorta abdominal. Si te dicen dónde proviene la vena espermática derecha, acuérdate, vena cava inferior. Y si te hablan de la vena espermática izquierda, esta va a provenir desde la vena del riñón, de la vena izquierda, del riñón izquierdo, entonces esa era la vena renal izquierda. ¿Ya, chicos? Bien. Voy a subir, ya estamos acabando. Y me voy a ir acá, ¿no? Luego de yo ya haber visto el testículo, voy a comenzar a aprender otra vía. Y yo te dije que el testículo tenía comunicación a través de los túbulos eferentes. ¿Con qué vía? Con la vía espermática, que es este cordoncito que está acá, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar de nuevo a estudiarlo. Acuérdate, ¿cómo se llamaban estos túbulos que son grandecitos? Eran los túbulos seminíferos. ¿Cuántos son? Van de 1 a 3, ¿verdad? Acuérdate, luego de estos túbulos seminíferos venían unos tubos más chiquitos, que eran los túbulos rectos. Luego llegaba así ese mixeo, ¿no? Entre que se unían, ¿no? Y era como que así una alteración todos contra todos y se formaba una red, ¿no? O así como cuando haces el cableado y ves que, dices, ¿cuál corto? Porque todo está uno contra el otro, uno está encima, otro está por debajo, igualito. Acá se forma la red testicular o red de Haller, ¿ya? Luego de esta red, que es todo este mixeo que estoy viendo acá, voy a ver que se van a formar unos conductillos, que son los conductillos eferentes. Y estos conductillos dan hincapié, ¿no?, a esta parte de acá que se conoce como el epidídimo, ¿no? Exactamente, esta zona de acá era la cabeza del epidídimo. Luego voy a bajar hasta este nivel y voy a encontrar acá, ¿qué cosa? Un conducto, pero este conducto ya no es aferente, sino este es deferente. Y luego voy a bajar y voy a llegar acá, que es el conducto eyaculador. Y este conducto eyaculador es importante, porque bueno, ya los chicos ya sabrán, hay una acción que se llama la eyaculación, que creo que es normal.
todos deben de saberlo, ¿ya? No se palten, nada de lo extraño, ¿ya? ¿Y por qué? Esa acción tiene que ver con este conducto. Porque este conducto es importante, ¿ya? Porque por acá se van a excretar algunas sustancias, ¿ya? Que justamente, pues, se da en lo que es la acción de eyacular, ¿ya? Bien. Entonces, yo ya sé que este es mi epidídimo. ¿Y cuánto aproximadamente va a medir ese epidídimo? Ah, si yo lo tengo enrollado, como es la forma que está a nivel adentro, ¿no? Va a ser aproximadamente entre 5 centímetros. ¿Qué pasa si yo agarro y al igual que los intestinos, ¿se acuerdan? Que los comienzo así a desarrollar, ¿ya? Ahí va a medir ya no 5 centímetros, sino va a medir de 6 a 7 metros. Ahora, voy a tener también partes, ¿ya? Este epidídimo, acuérdate, tiene su cabeza. Esta zona de acá viene a ser su cuerpo. Y esto que yo te dije que tenía que ver con los túbulos, ¿no? ¿Qué cosa es? La cola. ¿Y dónde estaba? En el polo postero inferior. ¿Y la cabeza con quién tiene relación? Con el polo antero inferior. ¿Ya, chicos? Y bien, esta es una imagen justamente, ¿no? Si yo comienzo a comparar, ya no lo saco, ahora es una imagen que está adentro en comparación con todos los órganos. Estoy viendo ahí el pene, estoy viendo el escroto, estoy viendo el testículo, la vejiga, el recto a este nivel, ¿no? Mira cómo va ese conducto. Acuérdate. El conducto deferente es la continuación de lo que es tu epidídimo en lo que es la porción de la cola, ¿no? Y ese conducto deferente, ¿cuánto aproximadamente crees que mide? Va a medir de 40 a 50 centímetros. Este es tu conducto deferente, ¿ya? Y si te das cuenta, ¿hasta dónde va? Hasta la vejiga. Entonces, si me dicen, Angie, ¿cuál es su división? Ah, es que se va a dividir por partes, ¿ya? Es lo que estamos viendo acá. La primera parte es la parte ependimaria, porque acuérdate que ahí tiene conexión con el epidídimo. Luego me voy a la zona de acá, ¿verdad? Acá estoy viendo que tiene una conexión a nivel del pene, ¿no? Del pubis. Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Cómo se llama esta zona de acá? Es una zona funicular. Y acá lo que yo tengo relación con respecto a los órganos, a las cavidades, ¿no? Puedo hablar acá a nivel del anillo inguinal. ¿Por qué? Porque por acá va a pasar ese ligamento, ¿no? Que hemos estudiado, que es el ligamento inguinal. Luego me voy hacia esta zona, y esta zona es la parte netamente inguinal, ¿ya? Acá sí o sí, muy aparte de saber que acá tengo mi anillo, esta zona de acá es la que va a tener más relación, ¿ya? A nivel del ligamento. Entonces esta es la parte inguinal. Y luego, si te das cuenta, ya entra hacia adentro. Se conecta con lo que es la vejiga, pero también entra a la zona del abdomen, ¿no? Y no es el abdomen neto donde está el estómago, donde están los intestinos, sino casi hacia la zona distal. Por ende, este es el abdomen pelviano, ¿no? Porque tiene que ver con tu pelvis. Entonces, esta zona que es la D se conoce como parte del abdomino pelviano. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Qué pasa si me voy aquí? ¿Ya? Esto de acá viene a ser otra forma de yo poder ver, ¿no? Este es mi conducto de frente y va a llegar hacia acá. Esta zona de acá se conoce como lo que es la ampolla, ¿ya? Y esta ampolla, si te dan cuenta, es más gruesita. Y esta ampolla, ¿por qué va a ser gruesa? Porque acá va a haber dilatación, ¿ya? Luego entro y se va a ir aquí. ¿Y qué es esto? Esto es parte de lo que es la próstata, pero acá hay un conducto que se conduce como el conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador que está acá, ¿ya? Tiene que ver con la vesícula seminal, con el conducto excretor de la vesícula, ¿ya? Y ese conducto eyaculador termina en lo que es la uretra prostática. Es por eso que, ¿no? El término de la eyaculación, esa acción, sale al exterior. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver, Angie? Bueno, esto de acá, yo ya sé que es la zona de mi uretra. Esto de acá viene a ser, perdón, la vejiga, uretra, ¿no? El conducto. Y lo de acá que estoy viendo es lo que es tanto las vesículas seminales como el conducto excretor de lo que es la vesícula, porque acuérdate, si habla de excreción es porque va a salir hacia el exterior, y voy a hablar acá de lo que es el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador, chicos, que es esto que está viendo acá, ya, esto de acá, este conducto de acá. Esto de aquí atraviesa ¿qué cosa? ¿Qué es lo que yo estoy encerrando a nivel de lo que es el conducto de la uretra, la vejiga, y esto que está como una masita de color piel, ¿no? Más o menos así en la imagen, es la próstata.
Entonces, este conducto eyaculador atraviesa la próstata y va a medir aproximadamente 2 centímetros. ¿Dónde es que va a desembocar? Aquí. Y esta zona de acá se conduce como lo que es la uretra prostática, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo acá. Vamos a hacerle un zoom para que lo puedas entender. Acuérdate, este conducto eyaculador desemboca en lo que es la uretra prostática y esta uretra prostática está formada por 2 uréteres y el inicio, ¿no? De lo que es la uretra prostática. Ahora, ¿cómo es que va, Angie, eso de las uretras? Mira, eso que yo estoy viendo acá es lo que se conoce como el trígono vesical, ¿ya? Y este trígono vesical se forma a través de 2 uréteres, es decir, los conductos o los canales que vienen a partir de ¿dónde? De lo que es la vejiga. ¿Qué pasa? A nivel de acá se va a formar un embudo, ¿ya? Que se conoce como lo que es la uretra prostática. Acuérdate, esta uretra prostática que está acá con la letra A, que es como un embudito, se forma por estos 2 conductos, que son los uréteres, ¿ya? Que vienen a ser parte de los límites de lo que se conoce como el trígono vesical. Luego de yo pasar esa uretra prostática, me voy acá, ¿verdad? Y acá, si se dan cuenta, es como que si se hubiera abierto para yo poder ver qué zonas están adentro, ¿ya? Voy a encontrar en la zona más medial a una zona que se conoce como el colículo seminal. Y ese colículo seminal, chicos, es importante porque acá van a desembocar los conductos eyaculadores. Acá se bota lo que es el semen, ya por acá pasa, ¿ya? Y acá hay un relieve mucoso. También se le conoce como verum montanum, ¿ya? Ese es el nombre en latín que tiene este colículo seminal. Pero acuérdense, acá no termina, sino que hacia los costados voy a poder hablar de lo que se conoce como el utrículo prostático. Y el utrículo prostático es la zona medial y está acá, ¿ya? El A, todo esto que está de A, ya se conoce como el colículo seminal. Y si se dan cuenta, yo le he hecho acá como que 2 líneas, ¿verdad? Eso es el utrículo prostático, es la parte mucosa, ¿ya? Porque por acá pasa a través del, la uretra prostática, todo, acá se está formando, se está yendo, ¿no? Se está rellenando lo que es el semen. Luego voy a tener más acá abajo una desembocadura del conducto eyaculador y van a pasar por acá a través de un utrículo que se conoce como el utrículo prostático. Y si se dan cuenta, acá comienza a haber una división, ¿verdad? Y estos son los conductos excretorios de lo que es la próstata. Y si se dan cuenta aquí, ya desembocan el conducto eyaculador. ¿Por qué? Porque si se van hacia abajo, hacia la parte distal, ya cuando uno hace la eyaculación, bota el semen, obviamente, ¿no? Pasa por estos conductos. ¿Y cómo se llaman esos conductos? Conductos excretorios de la próstata. ¿Ya? Y bien, esto viene a ser, ¿no? Justamente como que un hincapié para yo poder saber cómo es que se dan esas acciones. Muchas veces nosotros decimos, no, esto es normal, no, esto pasa así, así, pero no sabemos cómo es el origen. Y por eso es importante saberlo, estudiarlo. ¿Qué pasa si alguien tiene, Dios no lo quiera, no lo permita, alguno de los chicos familiares, sus tíos, primos, tiene cáncer a la próstata, que es uno de los cánceres más probables a nivel de los hombres, ¿ah? Tanto así como de las mujeres es la mama, de los hombres es la próstata. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado, tienen que hacer sus revisiones anuales, ¿no? Sobre todo para ver que no hay ningún tipo de alteración. El último órgano a nivel de los genitales internos que vamos a ver es las glándulas anexas. ¿Ya, chicos? Pero para eso, antes de entrar acá, voy a hacerles un resumen de cuáles son estas glándulas anexas. Es decir, glándulas, si bien es cierto, no son las principales, pero son accesorias que tienen mucho que ver con lo que hemos visto de lo que son los testículos, la vía espermática, la próstata, ¿no? Acá, ¿qué voy a encontrar? Vesículas seminales. A la propia próstata, a glándulas vulvouretrales, que son las glándulas de Cowper, a la glándula de Litre y a la glándula de Morgani. Cuando hablamos de estas 3 glándulas, chicos, ustedes tienen que acordarse que van a secretar o botar, pueden ser hormonas, pueden hacer secreciones, sustancias, enzimas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que es nuestro metabolismo, tienen que ver con lo que son justamente la parte de endocrino, ¿ya? Acuérdense que las glándulas son aquellas que se producen, almacenan y botan, secretan, ¿ya? Comencemos con vesículas, las vesículas seminales. Uy, ¿dónde están? Te la presento. Estas son, tanto a nivel de la derecha como a nivel de la izquierda, ¿verdad?
Y esta vesícula, chicos, va a tener caras y va a tener extremos. Va a tener una cara anterior y una cara posterior por detrás y va a tener un extremo superior, no, perdón, un extremo superior aquí que se conoce como el fondo y un extremo inferior. Y este extremo inferior es el que va a dar el conducto excretorio a lo que es la vesícula seminal. ¿Cuánto creen que miden aproximadamente este conducto de lo que son las vesículas seminales? Va a medir aproximadamente 5 centímetros. Ya sabes que tiene una cara anterior y posterior. En la cara anterior, lo que yo voy a encontrar, vamos a hacerle zoom, son fascias, ¿ya? Tanto en la anterior como posterior voy a encontrar fascias. En la fascia anterior voy a hablar de lo que es el intervesicogenital. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver lo que es la vejiga. Es por ello que lo va a hacer una separación, esa fascia, esa membranita. Pero ¿qué pasa si yo hablo a nivel posterior? Acá voy a hablar de lo que es la fascia Demon-Villers. Y esa fascia ya no va a estar con respecto a la vejiga que está adelante, sino va a tener relación con la zona rectal. Es por eso que también se conoce como fascia génito-rectal. Ya, chicos, siempre ustedes cuando estudian anato relacionen. Mira, yo sí tengo adelante, ¿qué órgano tengo a nivel de adelante donde yo puedo hacer la micción? A la vejiga. Por ende se va a llamar fascia intervesico-genital, que lo va a separar de la vejiga. Si yo hablo a nivel posterior, por atrás, ¿qué hago? El 2, la popó. Ya, entonces por atrás voy a tener la zona del recto. Por ende se va a llamar fascia intergénito-rectal. Angie también me dijo que tenía 2 extremos, un extremo superior y un extremo inferior. El superior, acuérdense, es el fondo y el inferior es el conducto excretorio, ¿ya? Y bien, chicos, voy a ver acá ahora lo que son glándulas anexas. En las glándulas anexas, acuérdense, ya había visto vesículas seminales, próstata. Toca hablar de la próstata, que ya también le hemos venido hablando, ¿verdad? Esta próstata, si les dicen dónde está ubicada, así como habíamos visto que a nivel del tórax había una celda torácica, a nivel de la próstata también va a haber, pero se conoce acá como la celda prostática. Voy a ver que está acá los límites, ¿no? Que voy a poder observar. Es uno con respecto al pubis, que está a este nivel. Es la zona de adelante o la zona ventral. Voy a encontrar acá al pubis. 2, voy a hablar en la zona posterior o la zona dorsal, ¿verdad? Que voy a encontrar acá el recto, ¿no? Acá, y por acá sale tu popó, ¿no? Así sale tu popó. Listo. ¿Qué más? Voy a hablar de lo que es el diafragma urogenital. Y esto va a estar a la zona un poquito más distal, aquí, ¿verdad? Entonces voy a hablar de la zona de abajo. ¿Y qué pasa si yo hablo en la zona superior, a nivel de arriba? Voy a hablar, ¿qué cosa es esto? La vejiga. Es por eso que acá está la vejiga urinaria. ¿Ya? Ahora, esta próstata que está acá, que la estás viendo en todo su esplendor, que parece una gotita, ¿no? Tiene una consistencia de ser un lóbulo de la nariz, ¿ya? Las medidas que va a tener, acuérdate, son proximales, referenciales, 3 por 4 por 2,5 centímetros. Y el peso, que también es aproximado, es de 20 a 25 gramos, ¿no? Voy a irme hacia aquí y voy a encontrar justamente la forma, ¿no? Acuérdate, la próstata también tiene caras y voy a encontrar acá una cara anterior y anterior con qué estaba relacionado con el pubis, ¿no? La zona ventral. Si yo hablo de una cara posterior, ¿con quién tenía relación? Con el recto. Si yo hablo de las caras laterales, que son 2, ¿con quién van a tener relación? Con la vejiga. ¿Y con qué más? Con la parte del abdomen, ¿no? ¿Qué es esta zona de acá? Abdomen pelviano. Ya, chicos, acuérdense, acá también hablo de lo que es la base y el vértice. Base, acuérdense, vejiga, base. Y si yo hablo del vértice, porque acá hay un puntito, ¿no? Esto es como que si fuera así, un triángulo, ¿ya? Este es mi base y este es mi vértice. ¿A quién voy a hablar acá? ¿Qué es esto? Es el diafragma urogenital. Relaciones, eso también te van a preguntar. ¿Con quién se relaciona la próstata? Así como cuando habíamos visto cuáles son las relaciones del pene, cuáles son las relaciones del escroto, ¿no? Cuando te hablan de la cara anterior, siempre acuérdate de lo que es la pubis, no te puedes olvidar. Anterior con respecto a la próstata, pubis.
pubis, ¿ya? Chicos, esto nunca se olviden, pubis, zona anterior, pubis, ¿ya? Anterior, ¿qué voy a encontrar? La sínfisis púbica y el plexo venoso púbico, ¿no? Vésico pubiano, ya está. Si me hablan de la zona posterior, acá tampoco nunca me voy a olvidar del recto pelviano, ¿no? Acuérdate, vamos a hacer acá de la popó, no sé cómo se hace, pero más o menos así, ¿no? Ya la popó. Ya. ¿Y qué más? Si te hablan de la base, acuérdate, estábamos hablando acá de la vejiga, ¿no? La vejiga. Por eso que acá, ¿qué voy a tener? El inicio de lo que es la uretra. El trígono, que es esto de acá, vesical. ¿Qué más voy a tener? La vesícula seminal y los conductos eferentes, ¿no? Y ya está. Y si te dicen, Angie, ¿cuál es el límite con respecto a la zona de abajo e inferior? ¿Qué viene a hacer esto? Abdomen. ¿Cómo se llamaba esta zona? ¿Quién me dice? Chicos, Abdomen pelviano. abdomen pelviano, ¿ya? Esto tampoco no se pueden olvidar. Y ya está. Acá lo que vamos a ver solamente son las caras laterales, es decir, que hay a los extremos y el vértice, ¿verdad? Que es este puntito de acá. Entonces, hacia las caras laterales, si se dan cuenta, esto de acá es la próstata, ¿ya? En los hombres. Entonces, ¿qué voy a ver? Un plexo venoso, ¿no? Acá estoy viendo tanto venas que están hacia adentro, ¿no? No se puede ver, y la fascia que está acá. Entonces, las venas voy a ver del plexo venoso peritroprostático. ¿Y qué más? Voy a encontrar músculos. ¿Y dónde están esos músculos? Aquí. 1 y 2, hacia la zona lateral. Estos músculos son los músculos elevadores del ano. Y estos músculos elevadores del ano lo hemos visto cuando hicimos la clase pasada de pelvis, ¿no? Chicos, ¿quién me dice cuáles son los que conforman los músculos elevadores del ano? A ver. Hoy lo hemos visto en la clase pasada. Y no voy a hacer hora hasta que no me respondan, así que depende de ustedes si quieren terminar ya. Puedo quedarme acá toda la tarde, toda la tarde. No importa, perderme mis pasos, ¿no? Nada, nada. Eran 3. ¿Quién me dice? Exacto. Ilio o pubio coxigio. ¿Cuál era el otro pubo? Pubo rectal. Y faltaba uno, ¿verdad? El ilio. Iliocoxigio. Iliocoxigio. Acuérdense, son 3 los músculos elevadores del ano. Y bien, lo último, en esta zona acá del vértice, que voy a tener, acuérdate, esto que está acá, que parece un rectangulito, es un diafragma, ¿ya? Es un diafragma, pero este es el diafragma urogenital, ¿ya? El diafragma también pelviano. Tiene esos dos nombres porque tiene que ver con lo que son la zona de la uretra, la zona de los genitales, ¿ya? Acuérdense de esto. Y bueno. Nos falta ya para terminar esto de acá. Y una diapo más, así que no se mueran. Vamos a darle la vueltita para que lo puedas ver. Ya, acá está. Esta es la próstata, ¿ya? O sea, si yo bajo, esta es mi próstata. Y tú ya sabes que dentro, entre los conductos de lo que se formaba del trígono vesical, yo tenía esto, ¿verdad? ¿Cuáles eran las zonas? Acuérdate, el colículo seminal, que también es llamado veromontanum, que es el relieve mucoso, ¿ya? Voy a tener la desembocadura de los que son los conductos eyaculadores, el utrículo, que estaba en la zona medial, ¿ya? Y los orificios de los conductos excretorios, ¿no? A nivel de la próstata. ¿Dónde están esos orificios? Acá. Acá y acá. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Esto de acá es clínica. Vamos a hacerle un zoom. Es la exploración del tacto rectal. Cuando hacen el examen de la próstata, una de las exploraciones que se hace es esto. Es la exploración para nosotros poder ver la cara posterior de la próstata, ¿no? Es también llamada la cara clínica o cara semiológica. ¿Y qué vamos a evaluar? Para yo ver que esta próstata está en un correcto estado, está ok, yo le puedo decir, paciente, ¿estás bien? Nani, escucha. Mira, es el tamaño, ¿ya? El tamaño. ¿Por qué? Porque si yo veo que cuando yo meto mi dedo, ¿no? Por atrás, si yo veo que esa zona
es grande, es decir, que no hay una de repente, una punción, ¿no? Así yo hago ahí, ya, y ustedes saben, pues, veo que ese tamaño se encuentra grande y no pasa bien mi dedo, entonces hablo de que hay una hipertrofia prostática. Este término hipertrófica, quiero que se lo aprendan porque lo van a ver todo el ciclo, ¿ya? De acá para adelante. Hipertrofia significa crecimiento, ¿ya? De las células pero no, ojo, no confundan proliferación, que es como que la multiplicación de las células, ¿ya? Con hipertrofia. Hipertrofia es de una célula que yo tengo que podría ser esto normal. La hipertrofia es que mi célula ha crecido y se ha convertido así. ¿Ya? Esto es una hipertrofia. Entonces, si te hablan de hipertrofia prostática, es que la próstata, sus células, que son normales, que debería ser así, todas han crecido el doble, el triple, y obviamente hay una pequeña inflamación, es por donde cuando yo hago el tacto, ¿no? La exploración tacto rectal ahí, veo que hay algo malo, ¿no? ¿Por qué ha crecido? ¿A qué se debe? Luego, voy a ver la consistencia. ¿Cómo debería ser algo normal? Que esa consistencia se ablanda, ¿ya? Que no tenga lo que significa el lóbulo de la nariz, ¿ya? Voy a ver también la sensibilidad, ¿ya? Esta zona de acá, cuando yo a mi paciente, yo obviamente hago mi evaluación y yo veo y me hago mi tacto rectal y si mi paciente se queja es porque algo está mal. No debería tener sensibilidad, no tiene por qué doler. Si hay dolor es producto de una inflamación. Y si hay inflamación, es producto porque ha habido algún tipo de lesión, ha habido algún tipo de patología, algo que está haciendo que justamente cuando yo haga ese tacto, mi paciente reaccione, se queje, duela y le diga, ¡au! ¿No? No tiene por qué haber eso. ¿Qué más? La superficie. La superficie tiene que ser lisa. Es como que yo paso un tunelcito y no tiene por qué yo ver rugosidad, no tengo por qué haber algo que de repente yo sienta que está mal. ¿Ya? Acuérdense. Si es irregular es porque puede haber una neoplasia. Puede acá haber cáncer, acuérdense, el cáncer de próstata es algo muy común en los hombres, ¿ya? Sobre todo en los hombres mayores. ¿Qué más? La simetría, acuérdense, a los dos lados de lo que es la próstata tiene que haber dos lóbulos. Si no hay simetría es porque también de repente hay un problema a nivel de cáncer, un problema neoplásico, ¿ya? Y bueno, luego de ya hablar de la próstata voy a comenzar a ver acá. ¿Qué son estas dos cositas que estoy viendo que están debajo de mi próstata? Estas son las glándulas vulvouretrales o son también conocidas como las válvulas de Cooper, ¿ya? ¿Cuánto aproximadamente creen que deben medir estas glándulas? Aproximadamente entre 30 a 40 milímetros, ¿ya? Y acá voy a hablar de lo que es el orificio de desembocadura a inicio de lo que es la uretra esponjosa. Bien, vamos a continuar. Y acá voy a hablar de otras dos glándulas que nos faltaban ver. ¿Cuál es, Angie? La glándula de Morgani, que está a este nivel, más distal a nivel del glande, y una glándula de Litre. Y si se dan cuenta, esta glándula de Litre tiene que ver con lo que es el trígono vesical, con esta parte que era el abdomen, ¿no? Y sobre todo con ¿qué? Con la raíz, a nivel de la raíz del pene. ¿Ya, chicos? Y bien, para terminar con lo que es la uretra masculina, veamos lo que es el recorrido. ¿Cómo es que esta uretra a nivel desde la vejiga, cuando yo hago la micción, recorre? Es decir, pasa por lo que es la próstata, pasa por lo que es ese abdomen urogenital, no uropelviano, pasa a nivel de lo que son estos cuerpos sobre la raíz del pene, después el pene propiamente dicho, llega hasta el glande y por acá, obviamente yo puedo, ¿no?, botar todas esas sustancias que yo de repente he ingerido para poder hacer mi micción. Entonces, vamos a ir desde por acá. Esta es la vejiga y el primer conducto que yo voy a tener aquí, ¿qué cosa es? El cuello vesical. Acá comienza. Pero si te hablan de lo que es el final viene a ser esto, a nivel del glande. ¿Cómo se conoce esta última zona del recorrido de la uretra? El meato urinario. Entonces, acuérdate, ¿cuál es el inicio? El cuello vesical y el fin es el meato urinario. Ahora, las porciones que yo voy a tener una porción fija, ¿ya? Y esta porción física, ¿con quién tiene? ¿Cómo se llama esta bolsita de acá que ya la hemos estudiado hace un ratitín? ¿Quién me dice? Bueno, se puede olvidar, por favor, esta bolsita es la próstata, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que es la porción fija. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene que ver con la porción fija? ¿Cómo se llamaba este rectangulito de acá? ¿Cómo se llama este diafragma?
urogenital. ¿Qué pasa si yo comienzo a hablar de la porción móvil? Ya no es una porción fija, ¿verdad? Voy a hablar acá de la porción móvil y esto tiene que ver con los cuerpos esponjosos, ¿ya? Y el cuerpo esponjoso que estaba a ese nivel va, o por donde está la uretra esponjosa, ¿no? Que es el conducto que está dentro de ese cuerpo esponjoso. Voy a hablar acá de lo que es la porción móvil. Y lo último que me queda es hablar justamente de lo que son las curvaturas. Y estas curvaturas vienen a ser dos. Una que es la anterosuperior y dos que es la postero-inferior. La anterosuperior viene a ser esta de acá, y tiene que ver con lo que es la sínfisis púbica. Y la última es la postero-inferior, y esta se va a relacionar con las que son las bolsas escrotales. Y bien, para terminar y cerrar el capítulo de hoy día, vamos a hablar acá de las porciones de la uretra masculina. ¿Cuáles son sus porciones? Voy a tener una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa, o lo que es llamada también porción peneal. La porción prostática, acuérdate, es esta, ¿no? Porque ¿qué veo ahí? ¿Qué es eso que está de color blanco, ¿no? Entre un color así piel, es la próstata. Por ende se va a llamar porción prostática. Luego voy a ver a este nivel otra zona, que es la zona de la membrana. Es por eso que esta porción se conoce como la porción membranosa. Y si ya voy y me infiltro a lo que son los cuerpos esponjosos, ¿cómo se llamará esta porción? Porción esponjosa o porción peneal. Vamos a hablar de las longitudes, y esto ustedes sí tienen que tener en cuenta cuánto mide. La porción aproximadamente va a medir 3 centímetros. Es chiquita, ¿ya? Pero más chiquita aún es la porción membranosa. ¿Cuánto creen que mide esta porción chiquitita? 1,5 centímetros. Y lo último, que es esta de acá, esta sí es más grande, ¿verdad? La porción esponjosa. ¿Cuánto creen que medirá esta porción? Va a medir aproximadamente entre 10 a 14 centímetros. ¿Ya, chicos? Angie, esto de acá es justamente cómo va, ¿no? Desde la próstata, arriba estaba la vejiga, acá tengo el abdomen pelviano, y lo de acá son básicamente, ¿qué? Vamos a hablar de las dilataciones. ¿Qué sucede cuando hay una dilatación a estos niveles? Si yo tengo una dilatación a este nivel, ¿y qué tengo acá? Tengo el órgano de la próstata. La dilatación que voy a tener por ende será prostática. ¿En dónde? En la zona, esto de acá es la uretra. Pero si yo estoy hablando de uretra y próstata, se llamará en la zona uretroprostática. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo a este nivel? En la porción o en la raíz del pene. Acá se encuentra lo que es la... ¿Cuál era ese cuerpo que estaba acá en medio? El cuerpo esponjoso. Pero yo estoy viendo que adentro es donde se da la dilatación. ¿Y qué es ese conducto? La uretra. Por ende, la dilatación vendría a ser al inicio de la uretra esponjosa. Y si yo hablo a este nivel, ¿qué es esto, Angie? El glande, ¿verdad? El glande. Pero la uretra, casi al final, cuando yo estabas hablando, ¿no? Desde que comienza, que era justamente la porción entre la vejiga, ¿no? Hasta que termina, que era la zona del meato urinario. Entonces, la porción, si yo tengo acá una dilatación, voy a hablar de una fosa navicular, que es previa a lo que es el meato urinario, ¿ya? Acuérdense, esto es cuando yo hablo de dilatación. Hay un engrosamiento, hay los vasitos ahí se encuentran, ¿no? En lo que es la vasodilatación, es porque hay un aumento, ¿no? Se pone así como si fuera una inflamación, parecido. ¿Y qué pasa si ya no hay dilatación? Ya no crece, sino ahora se contrae. Hay una estrechez, y eso tampoco no se deben de olvidar de ese término. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hablo a este nivel? Y acá comienza como que a cerrarse, ¿no? A estrecharse. A este nivel voy a hablar de algo cervical. ¿Por qué? Porque es a nivel del cuello, ¿no? En el camino de lo que es la vejiga y la uretra. ¿Qué pasa si se estrecheza a este nivel? Que era el abdomen pelviano. Acá voy a hablar de la zona membranosa, porque está al nivel del diafragma urogenital. ¿Qué pasa si se estrecheza acá, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo esponjoso. Voy a hablar de una estrechez esponjosa que se da a nivel del cuerpo esponjoso. Y lo último, ¿qué pasa si en esta zona también se obstruye, como que se quiere cerrar ese canal de la uretra? Voy a hablar del meato, ¿no? Hay una estrechez a nivel del meato, ¿no? ¿En dónde?
propio del meato urinario. Ya chicos, nunca se olviden, cuando les hablen de dilatación es porque crece ese conducto. Y estrechez es porque ¡pum!, se quiere como que pegar, se quiere cerrar, ¿ya? Obstruir. Y listo. Hemos terminado. Vamos a terminar con esta zona de acá, que son las glándulas. Esto es literal un repasito de lo que hemos visto. Acuérdense, cuando les hablan a nivel de la próstata, siempre acuérdense de esta estructura de acá, ¿ya? Y está antes de yo tener el abdomen pelviano, ¿ya? Esta zona de acá es la zona uretra prostática. Nunca se olviden, esta es una glándula anexa. Acá también voy a tener, ¿ya? Si yo hablo a nivel de lo que es la pelvis, ¿no? O lo que es justamente el abdomen pelviano o la zona uretra pelviana, ¿no? Uropelviano, voy a hablar acá de una glándula, que es la glándula de Litre, ¿ya? Esa glándula de Litre se encuentra en esta zona de acá, que es la uretra membranosa, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hablo acá de una válvula, de una glándula, de lo que es la glándula de Cooper? Acuérdense, esa está en el cuerpo esponjoso, la glándula de Cooper, que está acá, ¿ya? Acá voy a hablar la C de Cooper. Cow, de vaca, acuérdense, ¿ya? Cow, vaca, Cooper. ¿Qué voy a tener acá? La zona vulvoretral. ¿Por qué? Porque acá va a haber una glándula que justamente va a secretar a nivel de lo que es la uretra. Lo último, si le hablan de lo que es la glándula de Morgani, acuérdense, eso está en lo que es también la uretra esponjosa, pero si yo hablaba de una uretra membranosa, ¿no? La uretra esponjosa está netamente en la zona de adentro, propia de lo que es la uretra. Acuérdense de eso, ¿ah? Una cosa es hablar de los cuerpos, donde ahí hay glándulas, y una cosa es hablar de lo que es la uretra, que es el propio conducto. Ya chicos, entonces en lo que es uretra, voy a hablar de lo que es la glándula de Morgani. Y ya está. Y justamente acá lo pueden diferenciar, ¿no? Una, ¿qué glándula era esta? La próstata. Dos, ¿qué glándula es la de acá? La de Litre. Tres, ¿qué glándula está acá al inicio, no? Esta es la glándula de Cooper, que se encuentra entre lo que es la uretra vulvar y la uretra esponjosa. Y si me voy hacia acá abajo, solamente voy a hablar acá a nivel de la uretra esponjosa, a nivel de lo que es el conducto. ¿Qué glándula es? Glándula de Morgani. Entonces, por orden, acuérdense, Litre, Cooper, Morgani. LCM. Acuérdense a LCM. Ya chicos, ahí terminó la clasecita del día de